Yo creo que la mayoría de los que está acá conoce mi parte como pastor. Pero ¿qué pasó en mi vida antes de? ¿Qué es lo que Dios tuvo que hacer para que hoy esté donde esté? Y quiero hablar bajo el tema de llamados para servir a Dios. Quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor, al libro de Jeremías capítulo 1, versículo 5. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Cuando lo encuentre, me contesta con un fuerte amén y se pone de pie para leer la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor, Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Me gusta este versículo y dice: y yo dije, ay, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Padre y buen Dios, esta noche, Señor, habla a nuestras vidas. Habla, Dios, a nuestros corazones. Habla, Señor, a cada uno de los que estamos en este lugar. Señor, que no sean mis palabras, que no sea mi experiencia, que seas tú, Señor, a través de tu palabra, tocando vidas, tocando corazones esta noche, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Puede descansar. Una de las cosas que le decíamos al pastor es, cuando se estaba planificando lo del aniversario, es que queríamos que los niños estuvieran acá. ¿Por qué? Porque aunque quizás a veces no pueden prestar atención en toda la palabra, algo queda en sus cabezas. ¿Y sabe por qué específicamente los niños? Porque esos niños que hoy usted puede ver corriendo en el templo o quizás llorando, un día van a ser los que van a estar al frente suyo y mío predicando la palabra del Señor. Le dije que hoy iba a hacerlo un poco testimonial y quiero hablar un poco acerca de lo que el Señor hizo en mi vida y usó a estos dos ministerios para ministrar mi vida, para tocar mi vida. Crecí en una familia cristiana, crecí en una familia donde nos enseñaron valores, nos enseñaron de la palabra de Dios, nos enseñaron a ir a la iglesia. Y en ese proceso yo recuerdo, y siempre hablo de esto, la forma en que recibí a Cristo fue empujado, fue a la fuerza. Tenía 7 años de edad y siempre la que me andaba cargando en las iglesias y durmiendo debajo de las bancas, en las vigilias, en todos los cultos, era mi abuela. Y recuerdo que estábamos en una campaña y el predicador empezó a hacer el llamado. Yo solo tenía 7 años de edad y llegó un diácono y me agarró del brazo y me dijo: niño, ¿usted quiere recibir a Jesús en su corazón? Y yo le dije: no quiero. Y me dijo: pues tiene que recibir a Jesús en su corazón. Y me agarró del brazo y me llevó a la fuerza al altar. Y así recibí al Señor en mi corazón. Pero a pesar de que tenía 7 años, entendía la clase de pacto, la clase de compromiso que estaba haciendo delante del Señor. No crecí con mi padre, crecí con mi mamá, con mi abuela, con mis tíos. Con ellos crecí yo. Nunca estuvo mi papá durante mi niñez, durante mi infancia. Él no estaba ahí, él no estaba presente. Pero ¿por qué lo menciono en este punto? Más adelante usted va a entender qué papel juega mi papá en todo esto que estoy hablando. Y crecí así, pero mi mamá no era cristiana. La única persona que asistía a la iglesia era mi abuela y mi tío. Eran los únicos. Si el evangelio lo aprendí, fue porque el Señor tuvo misericordia y los puso a ellos en mi camino. Y desde niño empecé a ir a la iglesia. Pero no tenía como un ministerio donde yo me sintiera parte de una iglesia. Cuando tenía 9 años llegó el ministerio de Exploradores del Rey a la iglesia. Y dijeron: bueno, vamos a ser Exploradores del Rey. Y yo dije: ¿qué es eso? Y uno de niños se emociona. Y bueno, lo primero que hicimos fue empezar a buscar nuestros uniformes, hacer nuestros uniformes, nuestras corbatas. Y hoy me decía Kevin, antes de iniciar el culto, yo recuerdo que antes la corbata no era así, era de madera. Y yo le digo: es que la corbata las hizo mi tío. Porque no teníamos dinero, pero nos rebuscábamos y conseguíamos todo. Y así se levantó el ministerio de Exploradores del Rey. En el primer campamento al que yo asistí, y al único al que había asistido hasta ese momento de exploradores, fue cuando yo empecé a sentir
lo que nosotros decimos la presencia del Señor. Fue ahí donde empecé a sentir el toque del Señor en mi vida. Fue cuando el Señor empezó a hablar a mi corazón. Y eso me empezó a motivar a ir a la iglesia. Pero de niño yo siempre oraba para no ir solo, para ir con mi mamá. Levanten la mano cuántos de los niños que están acá, sus padres no vienen a la iglesia. Hay muchos. Pero yo les voy a decir algo. Dios oye tu oración. Y no importa la edad que tengas, Dios oye tu oración. Y una de mis oraciones era: Señor, yo quiero que mi mamá llegue a la iglesia. El Ministerio de Exploradores del Rey duró solamente 2 años en la iglesia y se desvaneció. No seguimos con el ministerio, pero aprendí mucho. Más que nudos, más que gritos, más que tener una patrulla y un banderín bien bonito, aprendí mucho más. Aprendí que la presencia del Señor me iba a acompañar si yo la buscaba. Y eso aprendí. Cuando Exploradores del Rey se destruyó, yo tenía 11 años. Y a esos 11 años, muchos de los que estábamos en Exploradores del Rey, yo era el menor, yo era el más pequeño, yo era el más niño de todo el grupo. Yo tenía 11, pero habían jóvenes de 12, 13, 15, 16 años. Y dijeron: ¿y ahora qué hacemos? No cabemos en el grupo de los jóvenes, no somos embajadores de Cristo porque ellos tienen su culto bien diferente. ¿Y qué hacemos? Y empezamos a reunirnos los que habíamos sido Exploradores del Rey y hacíamos un mini culto. Entre nosotros predicábamos, entre nosotros cantábamos. Y de repente uno de los líderes vio lo que nosotros estábamos haciendo. Y él dijo: hay una necesidad en estos jóvenes. Entonces él nos dijo: ¿qué les parece? Éramos alrededor de 13, 15 personas. ¿Qué les parece si yo vengo con un grupo y empezamos un ministerio para ustedes? Y nosotros le dijimos: está bien. Pero estábamos tristes porque Exploradores del Rey había desaparecido y no encontrábamos un lugar para nosotros. Pero este joven, ya mayor, él dijo: ellos necesitan algo, ellos necesitan un líder. Y llegaron los de Castillo del Rey a la iglesia. Llegaron los de Castillo y dijeron: vamos a hacer un programa y no sé qué, y toda la cuestión. Y yo les voy a decir algo: con los jóvenes en el campamento yo compartí un poco de esto. A mí Castillo del Rey me caía mal. Sí, porque y yo decía: es que solo brincan, saltan, hacen esto, hacen lo otro. No me gusta, no es para mí. Y mi abuela decía: esos bailarines no, esos que se visten de payaso no, esos que usan títeres no. Y mi abuela me había metido eso en la cabeza. Pero algo diferente pasó esa noche que Castillo del Rey llegó a la iglesia. Yo estaba así, como muchos hermanos a veces vienen al culto. Yo estaba un poquito amargado, así como: ay, esos de Castillo, ay, eso. Yo estaba así, prejuiciado. Pero sabes, vi los cantos, vi los dramas, y a mí eso no me impactó. A mí eso no me impresionó. Porque yo quiero decirle a toda la iglesia y a Castillo del Rey que no son los dramas, no son los cantos los que van a impactar la vida de alguien. Pero hubo algo que sí me impactó. Y te voy a decir qué. Ellos vienen y presentan un drama que se llama Juro Fidelidad. Cuando yo vi ese drama, yo lo vi y me gustó, pero yo me quedé petrificado tratando de captar el mensaje. Pero sucedió algo después del drama. Ellos hicieron un llamado a todos los que querían ser parte de Castillo del Rey, y vi a todos los demás jóvenes. Yo estaba acostumbrado a verlos y con el respeto de los adultos y de los jóvenes que están acá, a verlos amontonándose con las bichas, a verlos desordenados, a verlos haciendo cosas malas. Yo no digo que yo era santo, pero trataba de cuidarme. Y sabes, a esos jóvenes que quizás muchos de los miembros de la iglesia no creían en ellos, yo los vi ese día en el altar llorando a moco tendido, como decimos, llorando, quebrantados en la presencia del Señor, y algunos hasta recibiendo el bautismo en el Espíritu Santo. Eso fue algo que impactó mi vida. Y así fue como los primeros 3 meses, algo de mala gana, yo empecé a llegar a Castillo del Rey. Pero no fue los dramas, no fue los cantos, fue la presencia del Señor que me atrapó. Y me quedé siendo castillista. Pasaron algunos años. Cuando yo cumplo
12 años de edad, yo recuerdo esto. Estaba en una vigilia de zona, como las que hacen Exploradores, como las que hace Castillo. Estaba en una vigilia y recuerdo de que a nosotros en Castillo del Rey nos enseñaron: sudemos la camiseta, y si ustedes sudan la camiseta, esa camiseta ustedes se la han ganado. Entonces solo teníamos una camisa de Castillo del Rey, todo el equipo. Éramos nuevos, era el año 2000. Éramos nuevos en Castillo del Rey, éramos los niños de Castillo del Rey. Y teníamos una camiseta, y era la camiseta que para nosotros representaba el estar en el ministerio de Castillo del Rey, y que habíamos sudado, nos había costado ganárnosla. En esa vigilia, el pastor que estaba predicando empezó a ministrar, y él dijo: yo quiero que ustedes esta noche hagan un pacto hoy con el Señor, y quiero que simbólicamente ustedes traigan algo acá al altar, representando que ustedes están haciendo un pacto con el Señor. Yo no les voy a decir qué, usted haga el pacto con el Señor. Yo recuerdo que en ese tiempo, hoy ya no, hoy me da mucho calor, acostumbraba a usar siempre 2 camisas. Y yo decía, yo vi que los jóvenes empezaron a pasar con reloj, con anillos, con cadenas. Y yo dije, yo no tengo nada de eso, yo no tengo nada de valor. Y hice lo más loco, lo más difícil. Y en ese momento, les soy honesto, cuando terminó la vigilia, me arrepentí por un segundo. Pero después, con los años, entendí que hice lo mejor que había hecho o que podía hacer por mi vida para el Señor. Me quité la camisa de Castillo del Rey, la doblé, llegué al altar y yo le dije al Señor: Señor, yo no tengo nada que ofrecerte. Materialmente yo no tengo nada. Mi mamá no era cristiana. Lo poco que sabía del evangelio lo sabía por mi abuela, por mi tío, y por lo poco que había absorbido de la iglesia. Y le dije al Señor: yo hago un pacto contigo, y no sé lo que estoy diciendo, pero yo te prometo mi vida. Eso te puedo dar. Señor, si te sirve mi vida, yo te la doy. Era un niño de 12 años hablándole de esa manera a Dios, y yo no entendía. Lloré, sentí la presencia del Señor en el altar y dejé la camisa, y con dolor en mi corazón me di la espalda y caminé hacia el asiento donde estaba, y dejé la camisa en el altar. Ese mismo año conocí el Palacio de Oración. Tuve un momento precioso con Dios, la primera vez que fui al Palacio de Oración. Pero algo empezó a suceder en mi vida, y esta es la parte que empieza a cambiar mi historia. Algo empezó a suceder en mi vida. Desde niño me habían consagrado para el Señor. Yo sabía de que Dios tenía algo para mí. Había hecho un pacto con Dios a los 12 años. Pero algo empezó a pasar. En mi familia empezamos a sufrir crisis económicas. A raíz de las oraciones y de tanto ruego al Señor, mi mamá había llegado al evangelio. Mi mamá se casa, porque nunca estuvo casada con mi papá. Mi mamá se casa, forma una nueva familia, y llego a formar parte de esa familia y a integrarme nuevamente a un padrastro, y la vida empezó a seguir. Empezamos a tener deudas, empezamos a sufrir crisis económicas, crisis de salud en la vida de mi mamá. Hubo un cambio radical para nosotros. Nos cambiamos de casa, dejamos de vivir cerca de mi familia, y hubieron muchos cambios en esa etapa. Empecé a crecer, empecé a ser adolescente, empecé la edad de la rebeldía, como muchos quizás están en ella. Llegaron los 13 años donde mi vida empezó a cambiar, mis emociones empezó a cambiar, todo empezó a cambiar. Y al ver a mi mamá de repente caía desmayada y no entender qué enfermedad tenía, al ver a mi mamá que de repente venía de los cultos y venía con una cara de tristeza, yo le decía: ¿estuvo tan mal el culto o qué? Me decía: no, venía enferma. Pasamos así un tiempo hasta que descubrimos qué es lo que realmente estaba sucediendo en el cuerpo de mi mamá. Yo empecé a alejarme del Señor, empecé a distanciarme del Señor, empecé a tener malas amistades en la escuela. Recuerdo que en una ocasión una hermana estuvo orando por mí y me dijo: hijo, cuídese de las malas amistades. Dice el Señor que sus malas amistades lo van a corromper, lo van a perder. Yo era de esos muchachos tranquilos, introvertido, no era como soy ahora. Y recuerdo ese consejo de parte de Dios, pero no lo escuché. Empecé a tener malas amistades, empecé a desviarme de la iglesia, y yo siempre fui de la idea: yo no quiero estar con un pie adentro y con un pie afuera, entonces mejor saco los dos.
no fue la mejor decisión que pude haber tomado. Me alejé del Señor. Cuando yo me alejo del Señor, mi mamá empieza a presentar síntomas más fuertes: desmayos, vómitos. Pensábamos que era problema del corazón, porque ella padecía del corazón, hasta que nos dan el diagnóstico final, y es que ella tenía cáncer en la matriz y lo tenía en una fase terminal. Eso significaba que no podía ser operado. Y yo recuerdo que mi mamá me decía: hijo, si tú vuelves a los caminos del Señor, yo sé que el Señor me va a sanar. Yo creo que Él tiene el poder para hacerlo, pero yo creo que te está probando a ti, y Él quiere que tú vengas a los caminos del Señor. Y yo le decía: mamá, Dios es tan poderoso, porque a esa edad yo me sentía que sabía un montón. Y le dije yo: Dios es tan poderoso que Él la puede sanar, esté adentro o esté afuera del evangelio. A Dios no le interesa donde yo esté. Si Dios de verdad la ama y la quiere sanar, la va a sanar ahí donde está. Y yo empecé a sentir amargura en mi corazón con Dios. Empecé a amargarme, a llenarme de sentimientos negativos. Empecé a probar los cigarrillos, empecé a probar el alcohol. Yo le decía un día a los jóvenes: jamás tuve el valor de probar la droga, porque si lo hacía, quizás no sé cómo hubiera salido de ahí, porque para mí era tan fácil encontrarla. En las esquinas de donde yo vivía, los muchachos la traficaban. Nunca tuve valor de probar eso. Y mi mamá me vivía aconsejando, pero me empecé a alejar del Señor. Empecé a ir a las discotecas a escondidas y empecé a caminar con malas amistades y empecé a alejarme del Señor. Mi mamá se enfermaba y se enfermaba y se enfermaba. A todo esto, después de tantos años de mi vida, para ese entonces yo ya tenía 14 años, aparece mi papá. ¿Ustedes creen que yo lo recibí como: hola papá? No, yo detestaba a mi papá, odiaba a mi papá, porque nunca había estado en los momentos que yo lo necesitaba. Todo el tiempo había vivido en los Estados Unidos, y todos los de países extranjeros tenemos el concepto que la vida en los Estados Unidos es fácil y que hay mucho dinero y que ellos pueden mandar. Yo ya estuve ahí y yo te digo, no es fácil. La vida también es difícil y es de mucho trabajo. Pero en ese tiempo yo no entendía y estaba amargado con mi papá. Y mi papá me dijo que yo no puedo ser un padre para ti. Yo no puedo venir y exigirte que me digas papá, porque yo sé que todos estos años no he estado. Mi papá aparece 14 años después diciéndome: hola, soy tu papá, aquí estoy. ¿Cómo creen que yo iba a reaccionar? Pero la situación no termina ahí. Mi papá solo vino un viaje de unas 2 semanas y se fue. Luego la enfermedad de mi mamá empieza a crecer. Y para no cansarte, llega un momento donde los médicos la desahuciaron. Los médicos dijeron: ya no podemos más, usted va a morir. Y intentaron sacarle sangre de todas partes para probar qué podían hacer con ella, y realmente era imposible ya. La llevan a mi casa, a la casa de mi tía, donde en ese momento vivía, porque a los 15 años de edad yo dejé de vivir con mi mamá. Y usted se preguntará por qué. ¿Por qué dejó de vivir con su mamá? Yo había amenazado a muerte a mi padrastro. Era alguien que tenía mucho odio en mi corazón, tenía mucho rencor, mucho dolor en mi corazón. Y mi mamá me dijo: yo tengo miedo que hagas algo, que hagas una locura que te puede costar años. Y le dije yo: bueno, si usted no me quiere en la casa. Y me dice: no, yo no es que no que te quiera en la casa, pero yo no quiero problemas. Ella estaba enferma, pero yo estaba más enfermo porque no entendía lo que estaba pasando a mi alrededor. Llevamos a la casa de mi tía, a mi mamá, donde yo ya tenía algunos meses de estar viviendo, y ella empieza a agonizar. Era un 22 de diciembre y ella agonizaba, y en su agonía ella decía: quiero ver a mi hijo. Yo tengo un hermano de parte de mamá y papá, y somos los únicos 2 hermanos de mamá y papá, por eso nos sentimos tan unidos. Y ella decía: yo quiero ver a mi hijo. Mi hermano desde los 11 años de edad se había ido a vivir a los Estados Unidos y jamás había vuelto a El Salvador. Mi mamá se aferró tanto a mí cuando yo nací, que ella le dijo a mi papá: a este hijo no me lo vas a quitar, a este hijo no te lo vas a llevar a los Estados Unidos como hiciste con Douglas. Douglas es mi hermano.
Y dice: este es mío, este me pertenece a mí. Entonces le dijo a mi papá: ok, está bien. En su agonía mi mamá empezó a llamar a mi hermano, empezó a llamarlo, hasta que, no sé, por un milagro de Dios, un 23 de diciembre, él viaja al Salvador. Él viaja al Salvador. Cuando él ve a mi mamá ya no hablaba. Mi mamá había dejado de hablar, mi mamá estaba muda. Y esa noche, ese 23 de diciembre, yo recuerdo que me fui a mi cama y yo le dije al Señor: yo sé que tengo días de no platicar contigo, pero sé quién eres y tú sabes quién soy. Y le dije al Señor: si tú de verdad en tu voluntad quieres sanar a mi mamá, mañana la vas a levantar y mañana ella se levanta como si nada. Hice una oración con la máxima fe que tenía en ese momento y le dije: yo sé que tú la levantas y la levantas mañana, pero si no, Señor. Y eso es cuando nosotros venimos y doblegamos, quebramos nuestra voluntad a Dios. Y le dije al Señor: pero si no, Señor, llévatela. Yo ya no quiero verla sufrir. A mí me dolía ver a mi mamá retorcerse en la cama de dolor. Y yo le dije al Señor: a ella le duele y a nosotros también. Y me duele lo que te estoy diciendo, pero si esta es tu voluntad, llévatela. Eran las 11:30 de la noche. A las 12:30 de la madrugada del 24 de diciembre, mi mamá murió. Algunos pueden decir: al hermano no le gusta el 24 de diciembre. Dios me enseñó que se la llevó en una fecha así, para que yo jamás olvide su misericordia y su pacto conmigo. Y aquí viene la otra parte. Yo no reconcilié instantáneamente con el Señor. No lo busqué. 24 de diciembre le estábamos velando. 25 de diciembre estábamos enterrando a mi mamá. Y para mí fue uno de los momentos más dolorosos. Y yo le dije al Señor: te llevaste lo único que yo amaba. Te llevaste a la única persona que me podía cuidar, que me podía amar, que me podía dar su protección. Pasaron 2 años después de la muerte de mi mamá. Pasaron 2 años para que reconciliara, pero no fue así. Yo había invitado a quien fue mi líder de Castillo del Rey, pero creo que no pudo venir, porque para mí juega una pieza muy importante en mi vida. Yo recuerdo de que en ese tiempo, después de la muerte de mi mamá trató de dejarme bien una pensión para que yo pudiera terminar mis estudios y un poquito de dinero. Y con ese poquito de dinero yo recuerdo que compré la primera computadora y busqué a quien había sido mi líder de Castillo. Hoy ya adulto, yo le confesé a él y le dije: ¿sabes que ese día que yo llegué a comprarte la computadora, llegué con una doble intención? Y me dice: ¿por qué? Porque eras al único que yo podía escuchar hablarme de Cristo. La gente de la iglesia me visitaba, diáconos me visitaban, el pastor me visitaba, pero yo no quería escuchar a nadie más que a él. Y lo invité, me instaló la computadora y cuando termina de instalarla empieza a evangelizarme y me dice: Daniel, hagamos un trato. La otra semana yo vengo por vos y vamos a la reunión de Castillo. Kevin se acuerda, yo usaba collares de calaveras con púas, era un rockero loco y así me vestía yo. Y recuerdo que mi líder solo se me quedó viendo: llegás así como andás. Yo sé que Dios todavía tiene algo con vos. Yo sé que Dios todavía no se ha olvidado de vos. Los jóvenes están esperándome. Y no se me olvidaron sus palabras y era el único que yo podía escuchar. Esa noche él se fue y mi cabeza empezó a dar vueltas. Yo no sé cómo Dios te habla, pero Dios tiene una forma bien particular de hablarme. Dios usa muchos lenguajes, pero hay un lenguaje que yo reconozco a distancia, y es cuando Dios me empieza a hablar por sueños y sus sueños empiezan a ser fuertes. Y esa noche Dios me habló a través de un sueño. Yo recuerdo que soñé que llegaba a un lugar muy bonito. Podría decir que es el cielo, pero no quiero asegurarlo. Llegaba a un lugar muy bonito y yo veía a mi mamá. Era la primera persona que yo veía, la veía vestido de blanco. Y no hablaba con ella, pero yo decía: ¿qué hace mi mamá acá? Si ella ya murió.
Más adelante yo veía a mi papá y en mi subconsciente yo decía: ¿qué hace mi papá acá? Él ni cristiano es y él está vivo. Y de repente, automáticamente me siento en una mesa, en el centro de la mesa, y era una mesa larga, y toda mi familia empieza a sentarse alrededor. La mesa era una mesa de plata, una mesa brillante. Todos sus accesorios eran de plata, los platos, la vajilla, todo era de plata. Estábamos sentándonos como que íbamos a comer. Y en esa mesa estaba mi familia cristiana, no cristiana, los que habían muerto, los que estaban vivos, todos ellos. Y de repente yo siento que alguien me hace así en el hombro, por atrás. Y yo vuelvo a ver y había un mueble de plata, muy bonito. Y cuando yo vuelvo a ver así el mueble, ¿saben qué es lo que vi? La camisa de Castillo del Rey, pálida, desteñida, así como yo la había dejado en el altar. Eran las 4:30 de la mañana cuando yo desperté y me quebranté. Tenía 3 años de no sentir la presencia de Dios en mi vida. 3 años donde yo le había dado a Dios la espalda. Cuando vi eso, yo me acordé que Dios tenía un trato conmigo, que Dios tenía un pacto conmigo. Desperté y le dije al Señor: ¿qué querés? Ya me quitaste todo, no tengo nada. ¿Qué querés conmigo? ¿Sabes qué hizo Dios? Se quedó en silencio. Una semana después llegó mi líder, me dijo: Daniel, vamos a la iglesia. Nos fuimos a la iglesia y sin dudarlo mucho yo reconcilié en una reunión de los muchachos. Desde entonces empezaron a suceder cosas diferentes en mi vida. Le dije al Señor: Señor, aquí estoy sucio, he pecado, he fallado, he hecho lo malo delante de ti. ¿Cómo puedes usarme a mí? Una de las cosas más difíciles para nosotros, y quizá para mí, es perdonarme a mí mismo. Cuando le he fallado al Señor, cuando he cometido errores. Y yo le empecé a decir al Señor: mira, estoy sucio, mi mente está sucia, mi corazón está sucio. Y empecé a llorar delante de la presencia del Señor. Y Dios me recordó que Él me había llamado. Los años pasaron y Dios me empezó a llamar para entrar a comisión del maestro y formarme. Pero yo le puse una prueba específica al Señor. Vengo y una de las personas que para mí era muy importante era mi hermano. Y le llamo a mi hermano y le dije: fíjate que esto y esto y esto y esto Dios ha puesto en mi corazón. Y me dice mi hermano: yo no quiero que vivas de las limosnas de la gente. Yo no quiero que seas pastor. Yo no quiero que seas misionero. Yo no quiero que vivas de las misericordias. Daniel, me dice, sos inteligente. Hay una carrera por delante para ti. Y mi hermano me rechazó y me dijo: no, 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 no. Eso me hizo sentir muy triste. Apenas tenía 17 años. Y le dije a mi tía en ese tiempo tampoco era cristiana, y me dijo: no, tu mamá dejó una pensión para que termines tus estudios, no te vayas, no lo hagas. Y me empezó a decir: no, 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 no. Y todos me empezaron a decir no. Y le dije a mi pastor: pastor, esto y esto pasa. Y el pastor solo me dijo: cuando Dios llama, Él respalda. No importa que su familia no esté de acuerdo. Cuando Dios llama, Él respalda. Y yo le dije al Señor: Señor, sabes que soy incrédulo, sabes que me cuesta. Te voy a poner una señal. No sé si iba con doble intención de parte mía. Yo le dije: esta señal está difícil, Señor, pero si viene de tu parte, tú lo vas a hacer. Y le dije: yo tenía, hermanos, sin mentirles, 9 meses que yo no sabía nada de mi papá. La comunicación con él era bien distante. Y le dije yo al Señor: si esto viene de tu parte, antes de que termine el mes de diciembre,
permití que me comunique con mi papá, permití que le cuente a mi papá lo que está pasando. Y si mi papá me dice: hijo, yo te apoyo, esto es de Dios, esto es de Dios, y yo me voy sin miedo. Una semana antes de llegar el 24, mi papá me llama. Yo no sabía nada de él. Durante meses no sabía nada de él. Mi papá me llama y me dice: hijo, ¿cómo estás? Bien. Y empiezo a contarle: papá, esto y esto y esto y esto pasó. Yo no conocía bien a mi papá. Ahora lo conozco un poco mejor. Pero un hombre tan serio, tan así, empieza a llorar en el teléfono, empieza a quebrantarse en el teléfono. Y me dice: hijo, hace 2 años Dios me habló que uno de mis hijos iba a ser pastor. Hace 2 años Dios me dijo esto, esto y esto. Y tú me estás diciendo esto ahora. Mi papá se quebrantó y yo le dije: Dios, ahí voy, no tengo miedo. Tú lo confirmaste, tú lo dijiste, aquí voy. Mi papá jugó una parte importante en el paso que tuve que dar para salir al ministerio. Pero aquí viene la última parte, y con eso quiero ir finalizando. Cuando llegué a Las Vegas en noviembre del 2016, estaba hablando con mi papá, y muchas veces en mi corazón estuvo aquello: ¿por qué mi papá no me buscó cuando era niño? Y me dice: hijo, yo te quiero contar esta historia. Yo te quiero contar por qué yo no pude acercarme a ti, por qué yo no pude traerte de niño a los Estados Unidos. Y ahora los años han pasado y yo entiendo por qué. Cuando tu mamá estaba embarazada de ti, ella desde el principio me dijo: este niño yo lo he dedicado a Dios, este niño yo lo he consagrado a Dios, y tú no te lo vas a llevar. ¿Sabes por qué? Porque Dios me dijo que él va a ser pastor, y yo le he creído a Dios, así que no te lo puedo dar. Y me dijo mi papá: hijo, si yo te hubiera traído, hubieras roto el pacto que Dios había hecho con tu mamá, hubieras roto el pacto que Dios había hecho contigo. Y yo mismo ahora entiendo por qué yo no te pude tocar, porque yo no me pude acercar a ti. No fueras la persona que eres ahora. Cuando Dios te llama a servirle, Él sabe lo que va a hacer. No llegué al Señor como soy ahora. Llegué amargado, llegué con odio, llegué con rencor, con dolor. Llegué sucio, llegué sintiéndome sucio, sintiéndome de lo peor. Me costaba entender las misericordias de Dios y veía la Biblia como solo una historia más. Pero cuando te das cuenta que el Señor, en vez de apedrear a la mujer que fue encontrada en adulterio, en pecado, Él decide extender su mano y dice: no la toquen, yo la perdono. Y le dice a la mujer: levántate, vete, no peques más. Cuando veo la misericordia de Dios liberando a aquel que se siente atormentado por los demonios, aquel que se siente atormentado por el pasado, pero Dios viene y dice: váyanse, porque yo los redimí. Como muchos de ellos, cuando yo llegué a la iglesia me sentí. Quizás muchas veces te has sentido así, pero el poder del amor de Dios nos ha transformado, nos ha restaurado, nos ha cambiado. Y yo te voy a decir algo. La gente dice: no es bueno recordar el pasado. Yo digo: algunas cosas no, pero cuando Dios deja una marca en tu vida, es para que te recuerdes de dónde Dios te sacó y que su misericordia no ha cambiado. Esta noche yo quiero que los muchachos presenten esto. Este drama habla acerca de el poder del amor de Dios, lo que el poder de su amor puede hacer en tu vida y lo que puede hacer en la mía. Amazing love, you gave it all. You took the place of sin. You tore the veil for my wrong. No greater
Yo quiero hacer un llamado esta noche. Si el Señor te ha llamado, yo quiero que pases acá al frente. Tú sabes el pacto, tú sabes el trato que tienes con el Señor. Si el Señor te ha llamado, quizás no muchos van a pasar, pero si el Señor ha hecho un llamado a tu vida, yo quiero orar esta noche. Si hay alguien a quien el Señor ha llamado a servirle, yo quiero que pases aquí al frente y que puedas decirle al Señor: Señor, aquí estoy. El primer llamado que hago es ese, para aquellos a los que Dios ha llamado a servirle. Si el Señor te ha llamado, Él te quiere usar. El segundo llamado que hago es para aquellas personas que quieren hacer un trato con Dios. Cuando pactas con Dios, Él no se olvida de sus promesas. Pueden pasar años de tu vida, pero Él no se olvida de sus promesas. Y el último llamado: si tú tienes una necesidad, ven esta noche al altar. Pero si te sientes autosuficiente y que puedes hacerlo sin Dios, y que en este momento no necesitas a Dios para que responda a tu necesidad, quédate ahí. Pero si tienes una necesidad, ven esta noche y dile al Señor: Señor, yo tengo una necesidad. Dios, esta noche, Señor, creemos que hay algo, Señor, que quieres hacer en nuestras vidas. Creemos que hay algo, Señor, que quieres hacer en la iglesia La Puerta Abierta. Señor, queremos que seas tú, Dios, trabajando en cada vida, en cada corazón. Aquellos a quienes tú estás llamando, Señor, esta noche, Dios, que no olviden ese llamado, que no olviden, Señor, lo que tú estás hablando a sus vidas. Y si llega el momento en que lo olvidan, Señor, manda la alerta. Recuérdales que tienes un pacto, que tienes un trato con ellos. Señor, inquieta sus corazones. Esa es mi oración esta noche. Inquieta sus corazones y no los dejes en paz hasta que tu obra